comenzamos el tercer libro de la Torá, Sefer Vayikra. Libro Vayikra es un libro profundo y a veces complicado, porque tiene el tema del Mishkan, de los Korbanot. Es más complicado para explicarlo cuando como que se ven cosas más antiguas. Entonces siempre queremos buscarle lo que nos viene a enseñar en la actualidad, o que me viene a enseñar a mí hoy en día, o qué representaban los Korbanot, y por qué había los Korbanot. Sobre todo cada tema hay que hacer un shiur según los temas que haya en la peralla. Hoy, como se habla también del Korban Hatat, no, el Korban Hatat, se habla de todo tipo de Korbanot, ¿está bien? Pero uno de los Korbanot que se hacían era el Korban Hatat, por una transgresión. Entonces quería analizar el origen del pecado. ¿Está bien? Ese va a ser el tema que vamos a analizar, el origen del pecado. Bueno, leo. Antes que nada vamos a analizar qué significa la palabra Het. O sea, la transgresión en hebreo se dice Het. ¿Cuál es la etimología o de dónde viene la palabra Het? En hebreo Het significa desviarse del camino correcto. O sea, Het es una desviación de un camino correcto. O sea, si yo hago un get, entonces significaría, ¿por qué se llama Het? Porque no hiciste lo que tendrías que haber hecho. Te desviaste. Es una desviación de lo natural. En hebreo, Het significa desviarse del camino correcto o errar. No es algo innato del ser humano, sino que las actitudes, acciones o pensamientos que tiene el hombre lo pueden conducir a errar y a perderse del camino. ¿Está claro? O sea, queremos decir que naturalmente si pensásemos correctamente y actuamos correctamente no haríamos ningún Het. O sea, el Het es algo enfermizo, digamos. Sería algo no verdadero, no correcto. Tal como Dios le dice a Caín en Bereshit. Dice a Het, él había transgredido. ¿Se acuerdan cuando Caín trajo los frutos peores? Y Dios dice, ¿para qué me traes un corbán? Yo no te obligué que me traigas un corbán. Si vos me querés traer algo, hacelo de corazón. Entonces Caín estaba mal, se sintió mal. Entonces Dios le dice, Lepetach hatat robetz. Ahí aparece la palabra hatat. A la puerta, hay que ver a la puerta de qué, de la vida, de lo que uno hace. El Het está ahí agazapado. Vamos a ver, ahí aparece la palabra hatat. La transgresión está agazapada en la puerta. Ella te desea que transgredas, pero tú la dominarás y permanecerás en el camino correcto. Interesante el primer versículo que habla de la palabra Het en la Torá, dice que el Het está agazapado y tú lo dominarás. ¿Qué es agazapado? Como agachadito, como un perrito que está ahí, está bien, como que te va a saltar, pero dice, y tú lo dominarás. Entonces mi pregunta es interesante. La Torá, ¿a quién llamó tú? A la persona. ¿A qué? Pero la persona podría ser la parte más alma, la parte más material, los deseos físicos o lo espiritual. ¿A quién llamó tú? Dijo, tú la dominarás. ¿Qué? ¿Y el pecado no es tú? ¿El pecado no es tú entonces? No. El pecado está en la puerta y tú lo dominarás. O sea que explicó que exacto. Pero entonces, ¿qué somos más? ¿Yetzer Tov o Yetzer Ra? No, dijo que tú lo dominarás. Entonces, dominaremos al Ra. Claro, interesante. La Torá quiso definir que la esencia del ser humano es buena. Tú dominarás al Yetzer Ra. Como que el Yetzer Ra es algo externo. Algo externo. Entonces, ¿por qué no dijo Kitov en Deja. el segundo? ¿Qué tiene que ver? No importa. Y si es bueno, entonces... ¿Qué? Si es buena la persona, si su esencia Dije es que en buena, esencia es buena, puede pecar porque tiene libre albedrío. ¿Por qué no dijo todo cuando creó al ser humano? Porque depende de lo que hagan en libre albedrío en la vida. Si va a ser algo bueno, no lo quiero llamar todo hasta que no vea qué hace. Es verdad, en esencia sos todo, pero desarrollalo. ¿Está bien? O sea, Tov sería hacer lo correcto que tendrías que hacer, que es tu esencia principal. En el Tselem Elohim. Es de notar que no dice que la transgresión está dentro del ser humano. ¿Lo ven en el pasuk? La petach, como dijo, la transgresión está agazapada en la puerta. En la puerta. Entonces dice, no dice que la transgresión está dentro, sino que está en la puerta. Es decir, es externo. ¿Entendieron el pasuk de Bereshit? Está bueno, para definir la primera vez de un Het, ¿no? O no la primera, la segunda, porque la primera fue cuando comió del árbol. La segunda es cuando Caín mató a Abel. Ahí aparece este pasuk, ¿entendieron? Pero me interesa que dice que el Het está en la puerta. ¿Qué representaría la puerta?
También entra mucho con el libre albedrío y la vida, El ¿no? alma. Y el mundo. No, la puerta. La puerta Venimos del- al mundo. ¿El cuerpo? Entramos. Está la puerta. ¿Y ahora qué hacemos con el mundo? ¿Entienden? Entonces, siempre en la puerta pueden haber pecados, ¿entienden? Pueden haber posibilidades que te desvíen. Está bien, lo material, el deseo, las pasiones, pero vos lo dominarás. Dice que está agazapada. ¿Por qué agazapada? A la manera que lo hacen los animalitos. El ser humano está erguido, por lo tanto está más elevado y lo puede dominar. Tiene prevalencia. ¿Está bueno, no, el pasuk? Sí. Fíjate, el het está agazapado. Agazapado es una palabra más de animalito. Significa que actuar pecando es actuar más en la parte animal. Y dominarlo es la parte más ser humano. ¿Entendieron? Entonces el Tselem Moquín va más con lo ideal, con hacer lo correcto. Y pecar es más animalito. ¿En qué sentido animalito? Que el animalito es completamente instintivo. Y nosotros también tenemos instintos, pero nosotros podemos dominar nuestros instintos porque tenemos valores. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo llega el hombre? En otras palabras, es verdad que el ser humano tiene muchas cosas que lo tentarán para que se desvíe o se rebaje. A la puerta está. Pero también el ser humano tiene la capacidad de sobreponerse en la parte intelectual y no dejarse desviar. Entonces, ¿cómo llega el hombre a desviarse y errar? ¿Cómo paso de tener el ideal de hacer lo correcto a equivocarme? ¿Dónde estoy, perdón? Esto ocurre cuando no utiliza correctamente su capacidad intelectual. Muy bien, analicemos la parte intelectual. La capacidad intelectual es la mejor herramienta que tenemos ¿para qué? Para discernir entre la verdad y la mentira. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El intelecto, si lo utilizo bien, va a la verdad. Y si voy a la verdad, elijo lo correcto. Por eso vos decías ayer muy bien que yo quiero tener emuná basada y sustentada. Porque cuanto más tengo sustentada la emuná, más voy a actuar y pensar en lo correcto. Y si voy a pensar en lo correcto, voy a hacer lo correcto. Tal como dicen los jajamim, el individuo no yerra, no se equivoca, a no ser que haya sido presa de la tontería. Interesante, ¿no? ¿Vieron que dice, la persona no es un het a menos que tenga ruach shtut? ¿Escucharon esa palabra en hebreo? Un ruach de shtut. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que peque con que tenga shtuyot? Sí, porque pecar es tener shtuyot en la cabeza. Es tener tonterías en la cabeza. No, yo puedo ser sabio y también pecar. No es verdaderamente sabiduría eso. Si sabes de verdad, no pecas. Si pecaste porque te dejaste llevar por tu Puede yetzer. ser que a un sabio se le pongan pruebas mucho Obvio, más y puede difíciles. caer, obvio. Pero no es que el pecado es por la sabiduría, el pecado es por la tentación. Claro. El pecado es por el yetzer. Claro. Nada más que ese sabio también tiene yetzer, obvio. Y no hay nadie que no tenga yetzer. Todo ser humano, cuanto más sabiduría también puede tener mucho yetzer. Mucha, si quieren lo explico en una palabra más lógica, imaginación. La imaginación puede ser buena, puede ser mala. La imaginación me puede hacer pecar. La imaginación me confunde. La fantasía me confunde. Entonces, no fue un error del intelecto. No fue un error del intelecto, fue la fantasía que entró ahí. No lo disfraces de intelecto. En verdad fue emocional, no fue intelectual. El intelecto no se equivoca. Muy amor a la verdad y confianza en el ségel esto. El intelecto, de verdad, cuando digo el intelecto no me refiero al cerebro, es la capacidad intelectual de pensar y sacar conclusiones, verdades. No se equivoca ni nos hace errar. Entonces, ¿cuándo es el problema? ¿Cuándo peco? El problema surge cuando no la utilizamos correctamente y en lugar de ello nos dejamos llevar por ilusiones. Ilusiones son cosas que pienso que son reales, pero no son reales. Pasiones, la parte material que quiere lo material, ¿entienden? Y otros deseos. Por ejemplo, tengo deseo de comer algo dulce, pero me va a hacer mal porque tengo colesterol, pero tengo deseo de comer algo dulce. ¿Qué fue ese? ¿Fue algo intelectual o fue el yetzer? El yetzer. Y lo mismo a nivel pasional, y lo mismo a nivel sexo, y lo mismo a nivel del todo. ¿Cómo se puede diferenciar entre la realidad y la ilusión? Para eso está el intelecto. Es lo que dijo que el intelecto te lleva a la verdad. Utilizar el intelecto hasta el final. Objetivamente y buscando, con el deseo de buscar la verdad. Eso es lo que le daría el freno a la imaginación. El intelecto le da el freno a la imaginación. ¿Entendiste?
No digo que la imaginación sea mala. Si la imaginación está limitada por el intelecto, está perfecta. Porque no va a imaginar cosas falsas. Va a imaginar cosas reales. Pero tiene que estar limitada por el intelecto. Porque el intelecto le puede decir a la imaginación, lo que vos me estás diciendo es mentira. ¿Entienden? La imaginación le dice al intelecto, si sos millonario vas a ser feliz. El intelecto puede decir, no necesariamente. Yo conozco gente muy adinerada, pero que no es feliz. No, siempre, cuanto más plata tengas, vas a disfrutar de todos de tus deseos, y como vas a disfrutar de tus deseos, vas a ser feliz de verdad. El intelecto puede decir, no necesariamente es así. Depende a qué felicidad me estás buscando. Hay que definir felicidad. ¿Entienden? Que hay que cuestionar. Y si es en parte espiritual, porque parte material es más fácil, entre comillas, pero parte espiritual. Que también la parte espiritual te confunda. También, por ejemplo, La ilusión y lo sí, que una ilusión espiritual de, quiero captar y conocer a Dios y pienso que lo estoy conociendo. El intelecto dice, pero la esencia de Dios es imposible captar. ¿Qué estás diciendo? No, estoy captando cierto aspecto de Dios. El intelecto dice, está divagando. Imaginación. ¿Qué estás diciendo? ¿Entiendes? Ahí sería un aspecto de Yetzer espiritual. ¿Está bien? O piensa que compara a Dios con algo del mundo. O no sé, dice, está el aspecto macho y el aspecto hembra. Y Dios y mi alma. No sé, empieza a imaginar cosas raras. Yo no sé qué está diciendo. ¿Entiendes? Está imaginando. Y otros deseos. En ese momento el que controla nuestros actos, cuando me dejo llevar por las pasiones, ya no es el intelecto. Y es entonces cuando puede derivar en una segunda hoja, la que les di. Ahí se me cortó el renglón. Esperen. 54, no me salió el primer renglón. Puede derivar en una acción incorrecta, eso no le salió. Que no fue bien analizada, ni tampoco examinada sus consecuencias. ¿Está bien? O no la analicé o no examiné sus consecuencias. Esos dos renglones irían encima de... Es por eso. ¿Tienen? Es por eso que el versículo de Bamidbar 15:22 dice así, miren. Cuando erren y no hagan los preceptos. ¿Qué dijo? ¿Tienen el segundo renglón? Sí. Cuando pequen, del camino, cuando se vaya, estoy en el 54-55. Yo tampoco tengo eso. ¿Y dónde pasó? ¿Quedó en algún lado? No, Ah, yo tengo acá otra. Ahí, Yo me las perdón. ahí va. ¿Tienen? De nuevo. Miren el pasuk de Bamidbar 15:22. Cuando pequen y no hagan los preceptos. ¿Cuál es el pecado? ¿No hacer los preceptos? ¿O el pecado vino antes? Interesante, porque dice, mira, Antes. cuando pequen... O sea que, es verdad que el pecado en sí es el pasar por la transgresión. Pero ¿qué me llevó a pasar por la transgresión? El pensamiento. Ese jet que era el desviarme. Dijimos que la palabra jet era desviarte del camino correcto, ¿no? Erren se refiere a cuando se equivoquen en el pensamiento. Entonces, esto lo va a llevar a adoptar actitudes erróneas y que se aparten del camino. Entonces, o sea, que el principio del jet es cuando yo me equivoco en tomo una decisión incorrecta. Y de esa decisión incorrecta, ahora actúo. ¿Entienden? no capté. Tomo O sea, una sí decisión capté, pero incorrecta. no es cierto. Al no pensar correctamente, llego a una conclusión falsa. Al llegar a la conclusión falsa, ahora tomo una acción a hacer. Llegué a la conclusión falsa que para ser feliz tengo que ser millonario. Pero no tengo plata. Por lo tanto, voy a robar. Ahora voy a robar. ¿Cuándo definí robar? Cuando dije que tenía que conseguir el dinero, porque si no conseguía el dinero no iba a ser feliz. Pero habré pensado, pero no está bien robar. Pero pues dije, bueno, pero no me queda otra. Ahí ya el pensamiento incorrecto. No me queda otra, tengo que robar. Pensamiento incorrecto. Todavía no robé, ¿no? Ahora va y roba. No, necesito comer algo dulce. No, pero dijo el doctor, está mal. Te va a hacer mal. Está bien, pero el último. Pero dejé de fumar. Bueno, el último cigarrillo. Tomaste decisión incorrecta. ¿Entendés? En todas las cosas de la vida pasa estas cosas. Cuando nos equivocamos. Lo que pueden llevar al error es que no conoce la realidad. Por ejemplo, no sabía que ese día era Pesaj. Por ejemplo, ¿qué se considera que si comió Jamés en Pesaj pasó por un jet? Hay varias posibilidades. ¿Cómo comió Jamés en Pesaj? Posibilidad 1. No sabía que era Pesaj. Obvio, fue sin querer, ¿no? Pero eso fue un jet. Sí. ¿Él sabía que estaba comiendo Hametz? No. Sí, no. Sí. Yo sabía que estaba comiendo Hametz, pero yo no sabía que hoy era Pesaj. Que comí Hametz en Pesaj, ¿entiendes? O sea, puede ser que no conoce la realidad, por ejemplo, que no sabía que ese día era Pesaj y comió pan, o que no sabe qué es lo correcto hacer. Por ejemplo, que no sabía que estaba prohibido comer carne junto con leche. No, hay dos posibilidades.
que no sepa el tiempo o que no sepa la acción. Digamos que yo no sabía que estaba prohibido comer hametz en Pesaj. Entonces comí hametz en Pesaj. Yo sabía que es Pesaj, pero yo nunca aprendí que no se come hametz. Entonces pasé por la prohibición sin querer porque yo no sabía que no se podía comer hametz. Y está la posibilidad que yo sabía que está prohibido hametz, pero yo no sabía que hoy era Pesaj. Son dos posibilidades de sin querer. Una pregunta. Dos posibilidades de sin querer, ¿entendieron? Sí, y Sí. ahí Y el judío Giloni, que sí tiene educación judía, o sea, que recibió siempre educación judía, sabe lo que es Pesaj, sabe lo que es todo, pero no cumple. ¿Cómo se...? Si es Giloní, yo entiendo que todavía no tiene ni siquiera la conciencia de la gravedad. O sea, la persona... Si sería religiosa, sería más grave. No religiosa, una persona que recibió educación Pero por ahí le judía. enseñaron así en la escuela y él dijo, sí, debe ser una tradición, pero él nunca se lo tomó Claro, en serio, de que qué grave que es comer hametz. claro. O sea, cuanto más sepa y sea consciente de lo real, es más grave si transgrede. Obvio que yo quiero conocer la verdad y hacer la misbot. Sí, obvio. Que no diga, prefiero no conocer nada para siempre estar en sin querer. No. Entonces ahí tu culpabilidad es que nunca quisiste saber. ¿Entendés? Claro. Podríamos pensar que si lo hizo sin querer, miren, o que si se equivocó, entonces no es un pecado. Pará, si es sin querer, ¿se llama pecado? ¿O si es sin querer ya no se llama pecado? es Sí, es un pecado, pecado. pero menor. ¿Por qué? Porque pasó. Porque igual, transgredió. Pasó igual, pero ¿cuál es mi pecado? Yo no sabía. Bueno, Bueno, el no estudiar. Ahí hay pecado, tenía que haber sabido. ¿Qué diga que no sabía? Soy judí, tenés que saber, tenés que buscar la verdad. ¿Qué diga no ser, no saber? Ahí obvio es menos grave, es un pecado sin querer, por eso se llama pecado sin querer. Pero también se llama het, eso es lo que estoy diciendo, en hebreo. Y una pregunta, por ejemplo, una persona que está aislada del mundo Sí. y está fuera de la comunidad totalmente y eso. Y no Es tiene más nada sin de- querer, más sin querer. Es casi. Pero, digamos que no sabe que es judí, más sin querer, porque ni siquiera sabía que es judí. Eso no puedo decir que es het, porque no sabe que es judí. Pero él tiene siempre, si él sabe que es judí, tiene que buscar la verdad. Podríamos pensar que si lo hizo sin querer o que si se equivocó, entonces no tiene ningún pecado. En realidad, los sabios nos enseñan que no es tan así. Pues al haber obrado mal, ya se empieza a acostumbrar a este tipo de actitudes. ¿Ven? Si obro mal 1, 2, 3 veces sin querer, me acostumbro. Ahora ya no se trata de algo que nunca había hecho, ni había probado. A partir de ahora, ya es algo que no lo trauma tanto. Esto también es en el tema de... ¿Vieron? A veces uno hace una cosa una vez, está bien, le choca. Después lo hace 2 veces, después lo hace 3 veces, y si igual lo hago todos los días. ¿Ven? Lo grabé. Ahora le cuesta más volver, porque ya se acostumbró. Pero dicen que se vuelve permisivo. Entonces, Sí, eso pasa cuando uno ya se permite algo y ya lo hace muchas veces. Es más difícil que haga teshuvá. Porque él ya se dijo a sí mismo, ya está, yo lo hago. ¿Qué ya lo hago? Está prohibido, tenés que volver en teshuvá. La primera vez como que es un trauma. Pasa a veces en gente que mata en la guerra, soldados en la guerra. Es una guerra, tiene que proteger a su pueblo. Pero digamos, la primera vez que mateo, el soldado como que queda traumado. ay, qué feo. Después, cuando es muchas veces, es una costumbre. claro, entonces algo... Pero nunca se tiene que acostumbrar. Nunca se debe acostumbrar una vez. Horrible. A partir de ahora ya es algo que no lo trauma tanto. Aquel que en la guerra tuvo que matar a un enemigo, la primera vez habrá quedado conmocionado. Pero luego la segunda o tercera ya se le hizo costumbre y no lo ve tan malo. Ni se sensibiliza por haber tenido que matar. Es por eso que aún aquel que transgrede sin querer debe arrepentirse. ¿Tiene que hacer teshuvá? Sí. ¿Pecado sin querer hay que hacer teshuvá? Sí. Sí, arrepentirse. Hacer bidui, Sí. reconocer el error, arrepentirse y no volver a repetirlo. Decirle a Dios, no lo voy a hacer más. Confesar ante Dios lo que hizo. Confesar ante Dios. No ante el rabino, no es ante el cura como los cristianos. Ante Dios, directamente hablas con Dios. Ajá. Y pedir perdón. Y proponerte no hacerlo nunca más. Esto nos demuestra que a pesar que transgredió sin querer, eso no quiere decir que es como si nada hubiera pasado. Pasó algo. El versículo dice así, miren cómo dice el pasuk. Un alma cuando pecare. ¿Por qué no dice el individuo que pecare? ¿Entienden la pregunta? Un alma cuando pecare. También la pregunta, porque hay que definir alma, porque el alma como que el alma es buena, no peca. Porque viene de Yetzer, viene ¿Y por qué no de lo dice espiritual. el individuo que pecare? Porque viene de lo espiritual el pecar. No, viene lo material. Yo diría que de lo pecar. material justo. No, porque lo espiritual hace que lo materialices, me parece. Mira. Bueno, pero justo la palabra alma sería para no unirla con la palabra pecado. Si la esencia del alma es buena, entonces eso no importa lo que hagas, es buena. Sí, es Entonces, verdad, pero el también Yetzer también es espiritual, me parece. Pero el Yetzer Hara es más material porque tiene que ver con los instintos y con las pasiones. Y
con la imaginación. La imaginación tiene que ver con lo que captas con los sentidos. Pero vamos a ver por qué lado quiere ir. Miren. ¿Por qué dice el alma? Se refiere al alma. Porque un alma cuando pecare. Porque es la parte más elevada del ser humano. Entonces, hubiese esperado de ella que actúe bien. Entonces es más grave. Por eso le digo que pecare. No está bien. Alma, vos no tenés que pecar. No podés bajar así. Obvio que lo que le llevó a bajar fue la parte más corporal. Obvio. Tal como cuando un rey debe castigar a un hijo, y a un hijo debe castigar a su hijo y a un hijo del campesino por haber hecho disturbios en el palacio. ¿Quién es más grave, el que hizo disturbios en el palacio? ¿El hijo del campesino o el hijo del rey? Vamos a ver. Al hijo del campesino le otorgará un castigo menor. Acá también me salieron los dos renglones, se me cortaron. Pero al príncipe lo castigarán más severamente. Pues de él se esperaba un comportamiento distinto. Es lo mismo. ¿Qué espero del alma? Que te comporte bien. Entonces, alma, no me peques. Él conocía las normas del palacio y además, él es un príncipe. Debe comportarse de una manera más elevada. Por lo tanto, cuando un individuo se desvía y en vez de regirse por su parte más elevada, el intelecto se deja, en vez de regirse por el intelecto que lo tenía que llevar a la verdad, se deja llevar por la pasión y la imaginación, en realidad lo que está haciendo es abandonando su alma para que sea regida por la pasión. ¿Entendés? Pero lo estás haciendo con libre albedrío, ¿entendés? Vos tenés tu libre albedrío y vos podés dominarte. Pero vos dijiste, no, dale, no seas tan serio, déjame una vez, déjame disfrutar de la vida. Le está diciendo el alma, no el alma dice, pará, ponete serio. Dijimos que estos días vamos a mejorar, ¿no? Dale. Entonces el cuerpo quiere, espera. En vez de ser al revés, que el intelecto someta a la pasión. Entonces, la pasión sometió al intelecto. Es por eso que continúa el versículo. Un alma, cuando pecare, miren cómo termina el Pesuk, morirá. ¿Por qué? Porque de esta manera está aniquilando su alma, su capacidad intelectual. Morirá. ¿Por qué? Porque cuando pecare, está muerto. ¿Por qué muerto? No hice nada mal. Pecaste, te desconectaste. Muerte, desconexión de Dios. Pecaste, te desconectaste de Dios. Te desconectaste de Dios, está muerto. Obvio, puede ser muerte chiquitita, muerte más grande, depende cuándo la desconexión de Dios. ¿Entendieron? Sí, pregunta. La pregunta es, si el alma es tan espiritual y tan elevada y es... Aspira, el alma aspira a lo verdadero, a lo espiritual, a otro nivel. No es... Aspira a eso. Porque Viene de ahí, por eso aspira ahí. Viene de algo más elevado. Tenemos que definir alma. Definamos alma. La parte intelectual o la parte espiritual del ser humano que aspira a las verdades absolutas. ¿Está bien? Obvio, sí. Esa es más elevada porque está conectado a eso, ¿no? Ok. Porque la pregunta sería, ¿por qué se deja influir por algo tan...? Porque nosotros somos cuerpo y alma, somos dos. El ser humano tiene la parte espiritual y la parte material. Pues si nuestra esencia es el alma, que es algo... Nuestra esencia también está relacionada con la imaginación, con las emociones, con todo. El alma es... Cuando digo alma, a veces me estoy refiriendo a a veces cuando digo alma me refiero a la parte más elevada del alma. Y a veces cuando digo alma me refiero al todo. Si me refiero al todo, ahí está la respuesta. El todo también es intelecto, más imaginación, más pasiones, más emociones, más voluntad. Todo es alma. La pregunta es quién dirige la batuta. ¿Entendiste? Pero todas esas 5 es todo lo del alma que tenemos acá en este mundo. También tengo intelecto, también tengo imaginación, también tengo emociones, también tengo voluntad. Bueno, ¿quién dirige? ¿Entendieron la guerrita que hay ahí? Entre el Yetzer Hara y el Yetzer Tov. Entre el intelecto y las pasiones y la imaginación. ¿Quién dirige? Entonces, sigo. ¿Por qué un individuo que hizo algo grave sin querer, además de arrepentirse y pedir perdón, debía traer una ofrenda al templo? Entonces la pregunta de la pelaya sería, ¿por qué una persona que tiene un corbán, que hace un het, tiene que traer un corbán hatat? Fue sin querer. Si fue sin querer, está bien, tengo culpabilidad, que tenía que haber sabido. Pero tal punto que tengo que traer un corbán. Sí, porque es algo, se supone que es algo innato también, que nuestra, como que... Si no, no vamos a tener tantos cuidados. Como que o sea, ¿por qué le obligo a traer un corbán? El alma se supone que es algo puro y algo bueno, al equivocarnos estamos haciendo algo no natural. Exacto, entonces vos tenés que demostrarlo con una acción o algo que tenés que decirle a Dios o algo, que vamos a ver que es simbólico a través del animalito, que vos te hiciste un corbán. Miren, entonces la pregunta sería, ¿qué relación tiene el corbán? Het es un pecado.
Corban Hatat es un sacrificio que traigo por un pecado. El sacrificio es de un animalito, ¿no? Sí. Habría que ver si hay alguna relación de por qué traigo un animalito. ¿Entendieron? Eso no me gusta. Ya sé, pero búsquele algo simbólico. Estoy buscando algo simbólico. ¿Por qué habría, a ver, no se les ocurre algo? ¿Por qué trae algo animalito? Por el alma animal, Porque ¿quién pecó? ¿Quién te llevó a pecar? La parte animal. Entonces a lo mejor eso querés representar. Tu parte animalito te hizo caer. Y ahí ¿Entienden? estás como cortando. Claro, y quiero decir no tengo que ser así, yo tengo que ser más elevado. A ver, en el Sefer Ajinús 92 dice, como sabemos, en el aspecto físico el ser humano y los animales son muy similares, ¿verdad? En el aspecto físico, No. en el aspecto físico somos materia y el animal es materia. Ok. No me diferencio del animalito por la parte material. Bueno, este será un mono, este será un ser humano, este será un elefante, pero es material. Somos más parecidos al animalito. Cuando quieren decir que el ser humano es un animal pensante, o quieren decir que el ser humano es como un animal, porque físicamente... Sí. La diferencia radica en que el ser humano tiene la capacidad intelectual y los animales no. Y por ser que cuando la persona transgrede, deja de utilizar o guiarse por la parte más elevada, que es su intelecto, debe saber que en esas circunstancias está en el mismo nivel que los animales. Está buena la explicación, ¿entendieron? Cuando pequé utilicé la parte intelectual, no. Cuando pequé no utilicé la parte más elevada. Por lo tanto, estoy más igual a un animalito. Estoy en el 55, séptimo renglón del último texto. Debe saber que en esas circunstancias está en el mismo nivel que el de los animales. Es por eso que se le encomienda que traiga un cuerpo de un animal que es similar al suyo, al lugar indicado para la elevación intelectual. ¿Cuál sería el lugar indicado para la elevación intelectual? El altar. Es decir, el templo sagrado. Y reducir a cenizas, obvio simbólico, ¿no? Que el animalito no tiene ninguna culpa, es todo simbólico, pero el animalito era una posesión tuya, ¿entienden? Y entonces cuando está dando ese corbán, es como que él tiene que pensar, se está reduciendo a cenizas a esa parte animal. De esta manera, quedaba grabado profundamente en el interior de su ser que todo cuerpo, despojado de su capacidad intelectual, no tiene ninguna subsistencia, no queda nada, muere y desaparece. De esta manera, podrá alegrarse de diferenciarse de este animal al poseer él un alma que es eterna, que lo eleva y lo conduce por el camino correcto. Al tener claro este punto de esta manera, va a ser muy cuidadoso de no volver a caer en ese error. Todo esto se realiza en el templo sagrado, pues allí es, última. El Ramo de Jaliao dijo 11, ¿qué son? ¿11.5? Ya está. Termino esto. A ver. Siempre nos salió los últimos. ¿Se entendió hasta acá lo que dijimos? Sí. Es profundo, ¿eh? Espero que se haya llegado. Dice... ¿Falta una? No, acá está. Va, la última. Entonces dice así, como dijo el último renglón. Todo esto se realiza en el templo sagrado, pues allí es donde se habla del verdadero sentido de la vida. ¿Dónde yo tengo que demostrar que me equivoqué y que yo quiero elevar mi parte espiritual? ¿Y cómo lo demuestro simbólicamente? Quiero ceder que la parte animal es la que me hizo pecar. Por eso ese se vuelve a nivel cenizas diciendo eso no es lo principal mío, sino lo principal es apegarme a Dios. El verdadero sentido de la vida y de la elevación espiritual del ser humano y su capacidad de apegarse a la verdad. Y así trascender. Acá dijimos algo muy profundo, pero es como llego al mundo venidero, captando la verdad. Y cuando capto la verdad, conozco a Dios, me apego a Dios. Ese es el mundo venidero. No obstante todo este simbolismo, lo que queda claro es que lo principal no es el acto del sacrificio en sí, sino la teyuga. Es verdad, voy a decir, pará. Y si dice el corbán jatá, traje el corbán y no pensé en nada, ya está todo arreglado. No. Pero hice todo lo que tenía que hacer. ¿Qué agarraste? ¿Lo técnico? No entendiste nada. Lo que tenías que hacer era teyugá. El arrepentimiento sincero, la convicción y concepción del individuo y la intención interior del que ofrenda, que él quiere mejorar y no caer de nuevo. Otra gran enseñanza es que todo ser humano puede equivocarse y cometer errores. Aún el sabio más grande o el sumo sacerdote podía equivocarse el Cohen Gadol. También, ¿cómo sé que se puede equivocar? Porque también si se equivocaba tenía que traer un corbán. Pero también todos pueden corregirse y todos se pueden corregir.
como dice el pasuk en los Teilim, 7 veces cae el justo y se levanta. Acuérdense, este pasuk es importantísimo. Porque hay gente que dice que el justo no se cae nunca. 7 veces se cae el justo y se levanta. Siempre te podés caer. Lo que tenés que hacer es levantarte. No flim. ¿Qué pasa cuando una persona peca sabiendo que va a pecar, pensando, bueno, hago teshuva? No está, como que ahí Dios no le da la posibilidad de que haga teshuva. Pero no quita que alguna vez puede ser que se diste cuenta que cómo pude haber pensado esto y de verdad te remuerde la conciencia, haces teshuva y podés hacer teshuva. Pero si uno va a decir voy a pecar y después hago teshuva, como que Dios no le da la posibilidad que haga teshuva porque este es un truquito. Claro. Y termina diciendo así. El versículo no nos habla de superhombres que jamás se equivocan, sino que nos dice que aún el sabio puede caer. La gran diferencia entre él y el inicuo es que el sabio se levanta, corrige su error y cambia. En cambio, el insensato no se corrige y continúa por el camino errado. ¿Ven? No existe ningún ser humano que no se pueda equivocar. Hasta Moshe Rabbeinu alguna vez se equivocó cuando pegó a la roca, ¿no? Sí. No existe ser humano que no se pueda equivocar. Pero está en nuestra esencia siempre levantarnos y siempre ir para adelante. El insensato se deja en el jet. El tzadik siempre quiere elevarse. Bueno, iba a decir Shabbat Shalom, es verdad que hoy es lunes todavía, pero como estuvimos para allá, Shabbat Shalom. Y bueno, seguimos mañana. Gracias, Si Dios quiere. Raúl. Un placer.